Check, 1, 2. Buenas noches, hermanos. Dios le bendigan. Bienvenidos los que están aquí en casa y los que están viendo de Facebook Live o YouTube, donde sea que están mirando ahorita. Es una bendición estar aquí compartiendo unas alabanzas con ustedes. Y nuestro pastor Santos va a dar una palabra aquí después que nosotros acabamos. Entonces nosotros vamos a tratar de seguir todo dando la palabra, trayendo alabanzas a nuestro Señor, no importa dónde estamos. Y queremos invitarles que ustedes nos alaban con nosotros a nuestro Señor, entonar unos cantos a nuestro Dios. Y este primer canto se llama Celebra Victorioso. Y hoy en esta noche sabemos que muchas cosas que pasan en nuestras vidas, pero lo más importante es que tenemos victoria en nuestro Señor Jesús, y Él ha vencido la muerte. Así que nosotros tenemos muchas razones para cantar en esta noche, muchas razones de decir gracias, Señor, tú eres bueno y tú sigues siendo bueno en cada momento que nosotros estamos pasando. Así que Dios, recibe toda la gloria. Sabemos que tú lo mereces en esta noche, y hoy queremos traer nuestras voces y queremos levantar tu nombre en alto. Queremos celebrar en esta noche la victoria que tú nos has dado. Sabemos que tú vives en esta noche. Victorioso, el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso, el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que Celebra victorioso, el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso, el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor.
casa o los que están acompañando aquí en la casa del Señor en esta noche, espero que se sientan cómodos donde estén lo suficiente para poder seguir adorando y aclamando a nuestro Señor, porque no importa dónde estemos, con que tengamos esa pasión para servirle a nuestro Dios es suficiente. Sí, Señor. Padre Santo, no hay nadie como tú. ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo la alabará, con pandero danzará, y dirán: ¿quién como Jehová? Y dirán: ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo la alabará, con pandero danzará, y dirán: ¿quién como Jehová? Y dirán: ¿quién como Jehová? Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien no perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros de Faraón. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le alabo. Mi Padre es Dios y la alabaré. Mi Padre es Dios y yo le alabo. Mi Padre es Dios y la alabaré. Echó a la mar los carros de Faraón. La 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 la. Señor, declaramos en esta noche que tú eres nuestro Dios y te seguiremos alabando, Padre, cantando de lo maravilloso que eres en nuestras vidas, Señor. Anhelamos estar cerca de ti, Padre, sentir tu presencia. Señor, pase lo que pase, yo seguiré confiando en ti, Señor. Tú siempre eres bueno con nosotros, demostrándonos de tu misericordia, de tu poder, de tus fuerzas. Es tan hermoso experimentar tu presencia, Señor, y pedimos que en esta noche, donde sea que estemos, Señor, pedimos sentir esa presencia tan hermosa y dulce. Aunque no podemos estar congregados juntos como siempre, todavía estamos congregados en nuestras casas, o aquí tal vez los que estamos aquí juntos reunidos en la casa tuya, Señor. Igual te seguimos dando toda la alabanza que tú te mereces, Padre. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar
aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo hoy. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo hoy. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo hoy. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo hoy. Oh, mi Dios, me rindo hoy. Oh, mi Dios, me rindo Sí, Señor. A ti nos rendimos, Señor. A ti nos rendimos. Tú eres Dios, Señor. Tú eres Dios. Y a ti nos rendimos, mi Dios. Solamente tú eres digno de nuestra adoración. Solamente tú eres digno de que nosotros te adoremos a ti. Ahí donde usted está en su casa o usted que está aquí, ríndase a Él. Ríndase a Él.
usted está, ¿por qué no entona nuevamente este canto? Quizás usted ha estado luchando por tiempo, luchando en su forma de caminar, luchando, buscando hacer la voluntad de Dios. Hoy usted puede rendirse. Hoy usted puede decir: Señor, aquí estoy delante de ti. A ti me rindo. A ti me rindo, Señor, para hacer tu voluntad. A ti me rindo, mi Señor, solamente a ti. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Ahí en esta noche, ¿dónde está? Jesús, eres mi buen pastor. Dígale: tú eres Tú conoces mi buen pastor. mi camino. Tú eres el que me va a guiar cada día de mi vida. Puedo confiar en ti, oh mi Dios. Déjese guiar por Él. Me rindo. Ríndase a Él. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Oh, sí, mi Dios. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Hoy me rindo, Señor. Dígale: hoy me rindo. Oh mi Dios, Si usted ha estado luchando, me rindo. si usted ha estado luchando, ríndase. Rinda su voluntad. Ríndase el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. ¿Por qué no le da fuerte el aplauso al Señor en esta noche? Gloria al Señor. Espero que se encuentren con bien en esta noche. Y pues bueno, el día de hoy iniciamos otra etapa nueva para la iglesia. Estamos iniciando una nueva etapa, nuevos servicios especiales el día de hoy para nuestros hermanos de 65 y más. A los demás, pues bueno, van a continuar mirándonos ahí a través de la línea. Y pues bueno, ya después de unas 3 semanas les avisaremos, ¿verdad?, cómo continuará todo lo demás. Así que bueno, le dejo el lugar a nuestro hermano Santos, ¿verdad? Estamos un hombre conforme al corazón de Dios. Y pues bueno, ahorita le dejamos el lugar a nuestro hermano. Y lo demás, pues les pedimos ahí que se mantengan orando por la iglesia, orando por el país, orando, ¿verdad?, por todo lo que ha estado sucediendo en este mundo entero. Y siempre le animamos a la gente que busque más del Señor, en serio, ¿verdad? No es el tiempo ya de estar con un pie adentro, un pie afuera. Es tiempo de la iglesia y el mundo entero volverse al Señor. Así que le dejo lugar a mi hermano Santos. Gloria a Dios. Sí, tiene bastante eco. Damos gracias a Dios porque seguimos vivos. Es una victoria y no nos hemos enfermado, gracias a Dios. Estamos, como dijo el pastor, entrando en una nueva etapa. Estamos en tiempos de cambios debido a la situación que está viviendo el mundo entero. Y esperamos que se normalice pronto, pero allá donde usted nos escucha, le vamos a pedir que trate de deshacerse de todos los quehaceres y que pueda tomar un lugar, un asiento,
y escucharnos atentamente para que reciba la enseñanza. Continuamos en esta tarde con la enseñanza un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando decimos un hombre conforme al corazón de Dios, obviamente estamos hablando también de la mujer. Así que mientras busca en el primer libro de Samuel, capítulo 22, vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por permitirnos, Señor, estar aquí en este día para seguir compartiendo la enseñanza de tu palabra. Que tú bendigas a los que están aquí presentes y bendigas a los que están en sus hogares, en el automóvil, donde nos estén escuchando, hasta donde llega, Señor, esta señal. Que tú bendigas a cada oyente y que tu palabra encuentre cabida en los corazones y que tú nos ayudes, redarguyas y que tu palabra no regrese vacía. Gracias por tu presencia, Señor, porque está aquí en medio nuestro y está allá donde se encuentra cada persona que nos esté escuchando. Bendíceles de una manera especial y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos 1 al 5. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Bien, vamos a continuar entonces con la enseñanza. Vamos a leer aquí, dice en el versículo 22:1, nos dice que yéndose luego David de allí, de Gad, acuérdese que estaba con los filisteos. La semana pasada dijimos que allí la hizo de actor, la hizo de loco, y cuando se miró en peligro de muerte, David huyó, se tuvo que ir. Huyó, dice, a la cueva de Adulam. La cueva de Adulam, palabra que significa lugar cerrado, estaba a unos 32 kilómetros o unas 20 millas al sureste de Jerusalén. David había recorrido aproximadamente 10 millas a pie desde Gad hasta el lugar del extraño refugio que encontró en la grieta de una montaña. Es importante entender que David, cuando sucedió esto, era un jovencito, estaba bastante joven cuando tuvo que enfrentar todas estas dificultades. Sin duda tuvo también reacciones propias de los humanos, como nos sucede a nosotros. Le sucedió a David. A lo largo de su vida miramos cómo tuvo problemas, le falló a Dios. Y lo decíamos al principio, de que esto de ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios no necesariamente significa que no le vamos a fallar a Dios, sino que un hombre y una mujer con esas características sabe traer los problemas a Dios, sabe reconocer cuando se equivoca. Así que David era un jovencito, tuvo los mismos problemas que podemos tener nosotros, y en su vida miramos que se sintió solo, llegó a mentir, incluso a adulterar,
y a cometer homicidio. Y podemos alarmarnos al pensar que un hombre conforme al corazón de Dios haga todo este tipo de cosas. Pero vamos a ir por partes y vamos a ir mirando la situación de David. Con todo y eso que hemos hablado, de que estaba joven, de que se sentía solo, de que tuvo problemas, ¿por qué todavía se le sigue llamando un hombre conforme al corazón de Dios? Y la diferencia la hace que David supo llevar estos problemas a Dios, supo acercarse a Dios, supo pedir dirección a Dios, supo reconocer sus problemas, entregó aquel dolor y aquella amargura al que puede ayudarnos, al que puede fortalecernos. Bien, seguimos. Las montañas, dice, resulta evidente que los hermanos de David estaban al menos comenzando a cambiar de actitud para con su hermano menor, porque ellos y la casa de su padre se unieron en la cueva y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Como si David fuera el mayor amargado de todos. Yo no sé, usted que está aquí presente, usted que nos escucha en su casa, donde vaya, yo no sé si le ha tocado lidiar con una persona que está afligida, con una persona que es preocupona. Hay personas que se preocupan de todo. Y qué difícil es lidiar con alguien que se preocupa de todo. Esas personas por lo regular se la viven con los quiroprácticos porque se estresan, se preocupan demasiado, se afligen demasiado, piensan que el coronavirus anda detrás de ellos buscándolos para contagiarlos, y esos son síntomas malos. Y aparte dice los endeudados. Yo no sé cuántos endeudados hay aquí, pero ahora con el tiempo del coronavirus parece que mucha gente está endeudada. Y los amargados, los que tenían amargura de espíritu, toda esa clase de gente se juntó con David en la cueva de Adulam. Yo quiero decirles en esta tarde, ojalá, hermanos, que cuando todo esto pase, yo entiendo que hay que respetar leyes, pero nuestra cueva de Adulam no debe ser nuestra casa, sino la iglesia. Porque dice que en la cueva de Adulam se juntaron los afligidos, los endeudados, los fracasados, déjenme le alargamos a la lista, los amargados, los frustrados, todos los hechos leñas. Toda la peor calaña se juntó con David. Y a la iglesia la gente viene afligida, viene frustrada, viene amargada, viene en aflicción de espíritu, y es la iglesia la que debe convertirse en la cueva de Adulam, donde sus problemas van a ser tratados, van a ser solucionados, porque en la cueva de Adulam está un hombre conforme al corazón de Dios. Llama la atención, dije que es muy difícil tratar con un afligido, con un miedoso, con un frustrado, con alguien que trae amargura de espíritu. Alguien que trae amargura de espíritu es que no está contento con nada. Y aquí lo que llama la atención, por lo regular, hay muchos dichos: dime con quién andas y te diré quién eres. El que entre lobos anda, aullar aprende. El que anda entre la miel, algo se le pega. Pero note lo de David.
Era fácil que un muchachito, porque David no tenía más que unos 20 años, estaba en sus 20, porque a los 30 fue cuando él recibió el reino, pero Saúl reinó 40 años. Fueron 40 años del reinado de Saúl y fueron por lo menos 15 años que David anduvo huyendo de la presencia de Saúl. Así que es muy fácil un muchachito en los 20 sentirse presionado por gente quizás mayor que él, por gente más mañosa que él, gente con más experiencia de la vida que él. Pero el hombre y la mujer conforme al corazón de Dios saben cómo lidiar con estas cosas. Y David no se convirtió en un amargado más, a pesar de que la Biblia dice que vino a ser jefe de ellos. David no se contagió con su amargura, no se contagió con su dolor, no se contagió de sus frustraciones, porque David, a pesar de que tenía razones de más para estar amargado, sabía a quién acudir. Y eso hizo cambios en las personas. Entonces, en lugar de que David se contagiara con la amargura de ellos se contagiaron de lo que David tenía. Y esa es la importancia, hermanos. Estamos hablando de este tema de un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios, porque hay personas allá afuera amargados, afligidos, endeudados, frustrados, hermanos, y muchas veces vienen acá en la iglesia. Yo siempre lo he dicho, que la iglesia es algo así como un tipo de hospital, donde las personas vienen con diferentes enfermedades y aquí se les da tratamiento. Y esa es la razón, la importancia de que usted y yo desarrollemos un corazón conforme al corazón de Dios, porque es de la única manera que van a haber cambios en las personas. No podemos darle un buen consejo a alguien si nosotros estamos echados a perder. ¿Cómo puedo yo decirle a una persona que viene amargada y decirle, oye, no te enojes, no te molestes, si yo estoy más amargado que él? No podemos, no puedo, hermano. Mire, ahorita está el coronavirus por todas partes, pero yo le aseguro que si yo estuviera contagiado no estuviera aquí. Y si yo le quiero dar un abrazo al pastor, mi hermano, lo quiero mucho, pero quítese de aquí. David no se dejó contagiar. David supo ganarse a estos hombres. Tengo algo aquí que quiero compartir con ustedes antes de seguir. Si usted busca la lista de los valientes de David, la encuentra ahí en 2 de Samuel capítulo 23 del versículo 8 en adelante. Pero hay algo que quiero compartir de estos hombres. Un joven, se dice de este joven, muy entusiasmado, se enlistó en las filas del ejército de Israel bajo la autoridad del nuevo rey Roboam. ¿Quién era Roboam? Roboam era nieto de David, hijo de Salomón, Salomón hijo de David. Entonces, después que David dejó el reino, Salomón tomó su lugar. Y hemos hablado un poco también de Salomón, de las cosas que hizo, cómo fue fiel a Dios en un principio, trabajó con un corazón humilde, era un hombre sabio, entendido, pero terminó apostatando de la fe. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia, la historia nos lo enseña, que incluso llegó a edificar templos para que sus socios con los que comerciaba, cuando llegaran a Jerusalén, pudieran ir a adorar a sus dioses, aparte los templos que construyó para las muchas mujeres que tuvo. Y Dios se enojó, vino un enojo divino y le dijo que el reino sería dividido, pero no en tus días por amor a David, pero después de tu partida. Roboam fue el que tomó el reino después de Salomón.
y bajo su reinado o su mandato es cuando el pueblo se divide. Así que este joven se enlistó en el ejército de Israel bajo las órdenes del nuevo rey Roboam. Entonces pronto dice la historia que este joven soldado se dio cuenta de David y de los valientes de David, escuchó las historias de los valientes de David, y decidió investigar a ver si había todavía por ahí alguien de los valientes de David que viviera. Y finalmente encontró, había uno que todavía vivía. Este joven entusiasmado investigó dónde vivía, fue corriendo y tocó a su puerta. Y cuando él tocó a la puerta, dice con insistencia, la puerta se abrió así lentamente. Y cuando se abrió la puerta, ahí estaba de pie un hombre larguchón, gigantesco, de cabello gris y más arrugado que yo, digo más arrugado de lo que aquel joven esperaba. Y lo encontró y le dice el joven inmediatamente: Señor, ¿es usted uno de los valientes de David de antaño? Uno de estos tantos hombres de los que hemos oído. Y mientras el muchacho hablaba, dicen que el anciano lo examinaba con una mirada penetrante y lo observó de sus pies, de su cara, del uniforme y todo lo que traía. Lo estuvo observando por un largo rato y luego con voz vetusta o con voz de muchos años, pero firme, le respondió sin quitar, dice, su mirada penetrante del rostro de aquel joven. Y le dijo: sí, si preguntas si soy un antiguo ladrón y morador de las cavernas y uno que siguió a un fugitivo sumamente emotivo y sollozante, entonces sí, yo soy uno de los valientes de David. Dice que enderezó sus hombros el viejito, se acordó de las hazañas y se enderezó y se empezó como a recordar de muchas cosas y terminó como con una risa ahogada. Y entonces aquel muchacho le dice a aquel joven soldado: ciertamente usted hace que el gran rey parezca un hombre débil. ¿No fue acaso uno de nuestros mejores gobernantes? A lo que el anciano le respondió: no fue débil, le dijo así con voz firme, ni fue un gran líder. Y aquello sorprendió al muchacho. Entonces, ¿qué fue entonces, buen señor? Le dice el muchacho, el joven: porque he venido a aprender de los métodos del gran rey y de sus valientes. Y aquel señor, aquel hombre, dice que lo observó por un rato y luego así como con voz reflexiva o reflexivamente hizo una pausa y le dijo: sí, te voy a contar de la grandeza de mi rey, pero pudieran sorprenderte mis palabras. Y una de las cosas que le dijo: mi rey nunca me amenazó como amenaza el tuyo. Nunca lo hizo. El más vívido recuerdo que tengo de mi rey cuando vivíamos en las cavernas es que su vida fue una vida de sumisión. Era un hombre que se sometía. ¿Y por qué le digo eso? Porque cuando usted lee la historia de David, se da cuenta que David muchas veces tuvo a Saúl en sus manos para matarlo, para apoderarse del reino, y nunca lo hizo. A pesar de que Saúl lo perseguía sin causa, David se sometió a Dios y nunca llevó a cabo ninguna rebelión. Entonces él le dijo: fue una vida de sumisión. Sí, le dijo: David me mostró la sumisión, no la autoridad. Me enseñó no los métodos inconsecuentes de los preceptos y las leyes, sino el arte de la paciencia. ¿Por qué? Porque esperó por años. Esperó David. Y vamos a seguir hablando un poco de David. Dice, y le dijo el anciano: los hombres que insisten en la autoridad solo prueban que no tienen ninguna. Mi rey nunca hablaba de someterse a él.
Y le siguió diciendo, le dijo: David me enseñó a perder, no a ganar. David me enseñó a dar, no a quitar. No nos compartía el sufrimiento, sino que nos protegía de él. Y eso fue lo que cambió mi vida. Estos hombres llegaron afligidos, llegaron endeudados, llegaron amargados, pero David, que tenía, lo dijimos, razones de sobra para estar amargado, en lugar de hablarles mal de Saúl, David les habló de Dios. David les enseñó a someterse. David les enseñó sumisión. David les enseñó a respetar, a dar en lugar de quitar. Y él le dijo, no nos compartía el sufrimiento, nos protegía de él. Eso es lo que David hacía. Ahora, en el camino de la vida, hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, vamos a encontrar personas afligidas, amargadas, con diferentes problemas, necesitando de alguien que les muestre el camino. Y ese alguien debemos ser nosotros, la iglesia. Creo que cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando vivimos para Dios, hermanos, no tenemos que ser personas con un llamado específico a servir a Dios, porque hay que entender eso. Hay llamados al ministerio y ese llamado viene de Dios solamente. Hay trabajos que se ponen a hacer en la iglesia y eso ya los reparte el hombre, pero el llamado de Dios es una cosa, el trabajo en la iglesia es otra. Pero una cosa es cierto, que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, todos estamos capacitados para poderle decir a la gente lo que ha sucedido en nuestra vida, lo que ha sucedido en nuestro corazón, cómo Él ha cambiado nuestra vida. Eso todos tenemos la capacidad para hacerlo. Pero volvemos a lo que dije hace rato. Si no traemos nuestros problemas a Dios, muy difícilmente vamos a superarlos y muy difícilmente vamos a poder ayudar a la gente. Siguiendo con lo de David, creo que escondí la hoja. Una vez que se juntaron con él todas estas clases de personas, dice que David fue a Moab a pedirle al rey si aceptaría a sus padres con él por un tiempo. No cabe duda que David temió por la vida de sus padres cuando Saúl se enteró de que sus hermanos estaban con él. Ahora, la situación de David era muy grave. Era difícil la situación en la que estaba y sin duda sus padres ya estaban ancianos para este entonces. Entonces no podía exponerlos a la inclemencia del tiempo o andar vagando o corriendo de un lugar a otro. Así que buscó un lugar en Moab para sus padres. Es importante entender lo difícil que era esta situación de David, pero lo dije la semana pasada, si nosotros reaccionamos ante estas situaciones adversas de una manera correcta, Dios se va a encargar. Y cuando hablo de reaccionar de una manera correcta es entender el propósito de Dios y entender que en la vida, lo dijo él, tendríamos aflicciones, tendríamos situaciones difíciles, y hablábamos de la escuela de Dios. Y aquí es, hermanos, cuando a veces tenemos que entrar a la escuela de Dios para poder aprender lo que Dios quiere que aprendamos. Y decía yo la semana pasada de aquella muchacha, de aquella joven que quería servir y cómo fue llevada al desierto para enseñarle muchas cosas de las situaciones difíciles que a veces tenemos que pasar para podernos comportar, o vamos a decir, para poder ser nosotros pan para otras personas. Y voy a ser directo en lo que voy a decir.
dijimos que las situaciones difíciles que vienen a nuestra vida nos deben de servir para crecer, para moldearnos, y esa es la escuela. Los sufrimientos que pasamos es la escuela de Dios. Cuando Dios va a hacer algo con nosotros, Dios se encarga de prepararnos, Dios se encarga de los procesos. Y cuando hablamos de que con David se juntaron los afligidos, los endeudados y los que tenían espíritu de amargura, ahora más adelantito vamos a ver todas las cosas también que David tenía dentro de él y cómo David supo llevarlas a Dios. ¿Por qué dije que voy a ser directo? Miren, hermanos, en la vida muchas veces tenemos sufrimientos y hay cosas que pasamos quizás de pequeños, quizás ya en el camino del Señor, y esas situaciones nos llevan a orillarnos y quizás incluso a amargarnos. ¿Y por qué digo que voy a ser directo? Porque mire, en el pueblo de Dios muchas veces hay personas, y lo digo con el debido respeto, pero son cosas que se tienen que decir. Personas que fueron violadas, ya sea, vamos a decir, sexualmente, agredidas físicamente, niños que de pequeños fueron abusados, ya sea verbalmente, físicamente o incluso sexualmente. ¿Qué es lo que pasa con esto? A veces pasamos traumas, a veces los padres, hablando de varios años atrás, no tenían quizás el suficiente conocimiento para educar a sus hijos y nos educaban a su manera. Y muchas veces la gente, nos hemos encontrado con gente amargada, con gente que tiene problemas porque no ha podido superar las situaciones que pasaron. Y me acuerdo de una situación con una mujer que estaba casada y fue a pedir consejo a un consejero matrimonial. Este hombre habló con ella y le dijo: ¿cuál es tu problema? ¿Tu marido te es infiel? Dijo: no. ¿Tu marido te trata mal? No. Y antes de que siguiera le dijo: mi marido es el mejor hombre que puede haber, es responsable, es respetuoso, es amable, es trabajador, es educado, es comprensivo. Y aquel pastor se quedó y entonces no entendía la razón por qué esta mujer se quería divorciar. No entiendo por qué te quieres divorciar si tu marido tiene todas las cualidades. No vas a encontrar otro hombre como él. ¿Cuál es el problema? Pero la mujer no quería llegar a la situación y el pastor, tratando y mirando la actitud de ella, porque eso es obvio también cuando las personas han pasado por situaciones difíciles, su comportamiento. Hay personas que estudian el comportamiento del ser humano y estas personas se dan cuenta de lo que está sucediendo inmediatamente. Entonces este hombre le dijo: cuénteme de la relación con su papá. Cuando le tocó ese tema, la mujer se molestó en gran manera y dijo: ese no merece ser llamado hombre y menos merece ser llamado mi papá. Entonces allí el consejero entendió que había un problema profundo y empezó a tratar con ella y le dijo, él no merece mi perdón. Pero el predicador o el consejero le dije: pero su esposo sí merece ser feliz, sus hijos merecen ser feliz. Y la empezó a tratar hasta que pudo llegar a entender su situación. Fue muy difícil para ella pedirle perdón a su padre por todo el odio y el rencor que le había guardado por toda su vida, pero finalmente accedió y entonces esa mujer fue liberada.
¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay situaciones que nos han pasado en la vida. Traemos amarguras desde niños, desde jovencitos, y esas amarguras echan raíz en nosotros, y eso impide que nosotros podamos obrar la voluntad de Dios. Y esa fue la gran ventaja de David, esa fue la gran virtud de David, que David no se guardó aquel dolor, no se guardó aquel rencor, sino que lo supo llevar a Dios. Y eso es lo que yo quiero compartirle, que cualquiera sea el dolor, la situación que tengamos, debemos de llevarla a Dios. David traía amargura en su corazón, sin duda, frustraciones, desolaciones, porque se sentía solo. Pero al igual que Ana, decidió llevar esa situación a Dios, y Dios se encargó de ayudarlo, de formarlo, de fortalecerlo, de liberarlo para poderse convertir en un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando nosotros confesamos estas cosas, Dios se encarga. Hermanos, las cosas que nos pasan, cuando usted y yo reaccionamos bien, le damos lugar a Dios, es cuando Dios nos puede usar y podemos ser verdaderamente instrumentos de Dios. Porque si hay algo que hace efecto en las personas, son las experiencias personales que hemos pasado, esas situaciones difíciles que nadie quiere pasar, pero cuando le damos el lugar a Dios, entonces se convierte en herramientas útiles para poder ayudar y bendecir a otros. A lo largo de nuestra vida hemos pasado situaciones muy difíciles, y créanme, me acuerdo todavía cuando mi esposa moría, y todas estas cosas sin duda no son fáciles, y tiene uno que seguir adelante. Y me acuerdo que estaba ya en una situación bien complicada y dependiendo de las máquinas. Y vino el doctor y habló conmigo y dijo: hay 3 medicamentos que le vamos a aplicar, pero no se los podemos aplicar si ella está consciente. Tenemos que congelarla, tenemos que paralizarla para que pueda resistir esta medicina. Pero necesitamos su autorización. Yo le dije: ¿qué tan buenas son las medicinas? Dijo él: si a esto no reacciona, ya no hay más nada que se pueda hacer. Le aplicaron aquellas medicinas, y me acuerdo que le pusieron la primera y no funcionó. Le pusieron la segunda y tampoco funcionó. Y me dijeron: esta es la más fuerte. Si esta no hace el efecto, ya no hay más nada que podamos hacer. Se la aplicaron y esperaron un tiempo y no reaccionó. Estábamos impacientes esperando, y finalmente vino el doctor a hablar conmigo y dijo: le traigo muy malas noticias. Su esposa no tiene ya otra alternativa. Lo que le recomiendo es que la desconecte de la máquina y que la deje morir en paz. Si ella se va ahorita, no va a sentir dolor, porque está paralizada. Y le dije: esa decisión no me corresponde solamente a mí. Tenemos hijos, ella tiene familia. Le hablé a sus papás a México para hacerles saber la situación. Por aquellos que nos están escuchando, yo ya me volví a casar, pero todo esto duele. Y no estoy ofendiendo a mi esposa, porque lo hemos hablado ella y yo, que podemos hablar libremente de estos temas. Y me acuerdo que le hablé a sus papás
Y les consulté y les dije la situación, y su papá de ella me dijo: confío plenamente en ti, la decisión que tú tomes yo la voy a respetar y sé que vas a tomar la mejor decisión. Lo hablé con su hermano de ella y también me dejó la responsabilidad. Lo que me partió el corazón aún más fue de tenerles que decir a mis hijos lo que iba a hacer. Eso fue duro. Mis hijos lloraron, me abrazaron y me dijeron: papá, no lo hagas. El doctor vino y habló con ellos y les explicó la situación. Y luego mis hijos dijeron: papá, haz lo que tengas que hacer. Y decidí que la desconectaran porque no había más nada que hacer ya. Y después que la desconectaron, de momento empezó como a respirar, como si no estuviera respirando bien. Y hablé con el doctor y le dije: ¿es que acaso le hace falta oxígeno? ¿Por qué está así? Y dijo: en mi experiencia como médico, lo que puedo decirte es que más bien no se quiere ir sin que tú hables con ella. Me acerqué y hablé con ella y le di gracias por los hijos que me había dado. Le prometí cuidar de nuestros hijos y le dije: mientras tus papás vivan, te prometo que no les va a faltar nada, voy a estar al pendiente de ellos, te lo prometo. Y después que yo le dije eso, se quedó dormida, se quedó en paz y se fue. Recuerdo que me desplomé y no bien terminaba de sentarme cuando dijo el doctor: tienes que ir a la funeraria a hacer arreglos. Mis hijos esperaban afuera, salí y en cuanto ellos me miraron se dieron cuenta de lo que pasaba y nos abrazamos, lloramos y les dije: hijos, necesito ir a la funeraria. Si les soy honesto y sincero, dentro de mí pensé: ojalá y allá afuera me atropellé un carro y me dé el tiro de gracia. Sí lo pensé. Pero luego me acordé de mis hijos que me necesitaban. Dios me dio la fuerza y seguí adelante y fuimos a hacer los arreglos. Hay muchas cosas que han pasado en mi vida, eso es solo una pequeña parte. Pero yo quiero decirles que razones de sobra las he tenido también para estar amargado. Temprano le comentaba a nuestra hermana Flor algunas cosas y se reía, que en su momento no fueron graciosas, fueron de dolor para mi vida. Pero un día le entregué yo mi corazón a Cristo y le pedí que fuera para mí ese padre que nunca tuve, y Él ha sido ese padre para mí. Llevé mi dolor, mi amargura y mi frustración a Él y puedo decir que Él sanó mi corazón. Razones habían de sobras para decir dónde está Dios cuando mataban a mi hermano, a mi otro hermano, cuando moría mi hijo sin estar enfermo, ahora moría mi esposa. Habían razones de sobras para frustrarme y dejar de creer en Dios. Pero decidí creerle a Dios. Decidí llevar mi dolor y mi amargura a Dios. Y Él sanó mi corazón. Y sí, son cosas que duelen. Si soy honesto, todavía
hay un hueco horrible dentro de mí, que cuando ese dolor golpea mi vida, muy difícilmente me puedo mantener de pie. Pero una cosa sé, que Dios es grande y poderoso, y que cuando venimos a Él y le traemos nuestro dolor, nuestra amargura, Él se encarga de vendar nuestro corazón, de poner bálsamo en nuestras heridas, curarnos. Y ahora yo le doy gracias porque podemos hablar libremente con personas que están sufriendo, que están batallando con esas situaciones. Porque no es fácil irle a decir a una persona que se le acaba de morir un ser querido: siento mucho lo que estás pasando. Esa persona en ese momento de dolor puede reaccionar y decirnos: ¿cómo lo puedes sentir si no sabes lo que se siente? Pero cuando le decimos: yo pasé por ahí, yo sé lo que significa, yo sé lo que duele, yo sé el dolor y la frustración que hay en tu vida, entonces podemos llegar a la mente y al corazón de esas personas y darles el mensaje, porque saben que las entendemos perfectamente. Hombres y mujeres que han sido violados, que han sido abusados, esconden todo eso por vergüenza y no son capaces de decir lo que les ha pasado. ¿Y qué es lo que pasa? Se convierten en esclavos del enemigo. Viven en una cautividad, no pueden ser libres, no pueden ser felices, viven amargados porque no han tenido el valor de venir y pedirle a Dios que les ayude. Pero el asunto no para ahí, hermanos, que has pasado esta situación. Hay que buscar ayuda de otras personas. Necesitamos, porque de lo contrario vivimos infelices, matrimonios en conflictos todo el tiempo, nos volvemos amargados, desconfiados, y de esa manera jamás podremos ayudar a los afligidos, a los amargados, a los endeudados, a los frustrados que lleguen a nuestra vida. Necesitamos traer a Dios todos esos problemas. Las situaciones adversas que pasamos, esa es nuestra escuela. Ese es el aprendizaje donde Dios nos capacita, donde Dios nos pule, donde Dios puede capacitarnos, donde Él puede trabajar en nosotros cuando nosotros venimos a Él. David pasó por muchas situaciones difíciles. Seguimos. Podemos imaginarnos, dice, la mezcla de miedo, furia, abandono y desconcierto que David debe de haber sentido mientras estaba escondido en esa cueva. Si 1 Samuel capítulo 22 hubiera sido nuestro único texto, nunca habríamos sabido algunas de las cosas que David sintió. Gracias a Dios, David recibió inspiración divina para expresar sus sentimientos por escrito y dejarlos impresos para siempre en las Sagradas Escrituras. Sí, no es solamente Samuel el que habla de esto. En el libro de los Salmos, David nos narra mucho de la vida de él. Muchos de estos salmos sí son cánticos, pero muchos de estos salmos son oraciones de dolor. Algunas son oraciones de quejas, de frustración, de incluso temor que llegó a sentir al mirar que su vida no valía nada. En los salmos David, él narra sus angustias, sus asolamientos, sus frustraciones. Allí él pone toda la desesperación que él sintió, las injusticias que con él se cometieron. Hermanos, muchas veces vamos a ser tratados injustamente. Muchas veces nos vamos a sentir solos. Créame, cuando mi hijo murió, yo me acuerdo que había un vacío y lo sigue habiendo en mi corazón, y me acuerdo que quería ir a mis padres. Quería ir con ellos y llorar en los brazos de mi padre, llorar en los brazos de mi madre.
Y por alguna razón Dios no me lo permitió. Me acuerdo que anhelaba que alguien se acercara y me diera un abrazo aquel día de los padres, que recién había muerto mi hijo y mi familia se había ido para México y yo me quedé solo. Me acuerdo que anhelaba que alguien se acercara y me diera un abrazo y me dijera: estamos contigo. Y estaba sentado en las sillas de enfrente. Toda la iglesia estaba ahí y todos decían amarme mucho, como lo habían dicho antes. Ahora que lo quería escuchar, nadie me lo dijo. Me acuerdo que cuando ellos estaban enfrente abrazándose con sus hijos, mi corazón se partió y me salí de la iglesia y nadie se dio cuenta que yo estaba ahí y que tenía dolor. Vivía media hora de camino. Me acuerdo que me fui llorando todo el camino y llegando a la casa me tiré al piso a llorar. Hay momentos que nos vamos a sentir solos, pero son momentos en que debemos de entregárselos a Dios. Y me acuerdo haberme refugiado en Él y gritar como David gritó, como lo vamos a ver a continuación en una oración que él hizo. Me acuerdo haber gritado de dolor y revolcarme, y de Dios dejarme llorar y dejarme revolcarme para después venir Él y consolarme. Hermoso es cuando podemos venir a Dios en medio del dolor y de la angustia y sentir el consuelo de parte de Dios. Eso es hermoso. David narró mucha de su vida en los salmos que nosotros tenemos. David jamás se defendió o inició nada en contra de Saúl. Se le unió mucha gente y estos hombres podemos leer en las cuevas que incluso se enojaron porque David no había matado a Saúl. David nunca intentó hacer nada en contra de Saúl. Jamás perturbó la paz de la nación tampoco. Supo llevar sus cosas a Dios. Dice a continuación: David escribió el Salmo 142 después de haber entrado en esta cueva sombría y haber asegurado su puerta. La Biblia identifica el Salmo 142 como una oración que David hizo cuando estaba en la cueva. Pocos de nosotros nos hemos visto obligados a refugiarnos en una cueva, pero todos hemos sentido algunas de las emociones que David sintió. Vamos a leer el Salmo 142. Hasta iluminado vengo, nomás la abrí, cayó en el 142. Lo bueno que no dice: lo que has de hacer, hazlo pronto. A irse a ahorcar. Salmo 142. Dice, ¿todos lo tienen? No oigo los que están en la casa. Dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearon los justos porque tú me serás. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. La Biblia habla aquí de que David dice, con mi voz clamaré.
pero creen los estudiosos de que cuando él dice con mi voz clamaré, está hablando de una voz en cuello, a gritos, exponiendo su queja, su dolor, su angustia, su aflicción, su soledad. Oiga, qué hermoso y qué de alivio es cuando estamos afligidos y podemos llegar a la casa. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero es de gran alivio poder llegar a la casa angustiado, afligido, y quizás allá está la esposa esperándonos, o el esposo, si cualquiera sea el caso, y poder abrazarnos, refugiarnos, y que alguien nos dé palabra, nos abrace, nos diga estoy contigo, aquí te preparé un té, aquí te preparé un café, te preparé algo. Y parece que David anhelaba todas estas cosas y dice, no hay quien cuide de mi vida. Él expuso su queja, su dolor en los salmos, pero no fue a descargar su frustración en nadie, ni su amargura en nadie. La llevó a Dios, a donde debe de ir, como debe de ser. Allá llevó su dolor. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Es decir, a gritos, no reclamándole a Dios. Yo no sé si usted me entiende, pero hermano, cuando podemos llorar a gritos, usted no sabe el alivio que es cuando usted está sumamente desesperado. Qué alivio de veras es cuando podemos llorar delante de Dios. Yo no sé si usted ha sentido esa clase de dolor, pero yo me acuerdo y todavía me sucede cuando me golpean esos recuerdos tan fuertes, hermanos. Yo caigo al piso y mi oración, mi queja no es una queja suave, es un dolor. Y no que ande adolorido, frustrado, no, usted me mira, pero créame, usted me puede ver riendo ahorita y 3 minutos más tarde me puede ver llorar. Es algo que está ahí, pero que Dios nos ayuda a lidiar. Pero qué hermoso es cuando podemos venir y clamar a Dios y tirarnos delante de Él, expresarle lo que sentimos. Eso ayuda bastante. Y David parece que lo hizo así, a voz en cuello, a gritos, no reclamándole a Dios, sino con gritos de dolor, de desesperación, porque no tengo a nadie, no tengo a quién ir. Me acuerdo cuando esos dolores, esos llantos vienen, hermano, yo siento que mi corazón se va a salir de mí. Es un dolor tan horrible que parece que el corazón se va a salir, como si el corazón se hinchara, se inflamara, y el pecho no es suficiente para retenerlo. Es una angustia horrible cuando eso llega. Y yo puedo imaginarme a David orando y gritando de esa manera. Vamos a pararle aquí y la semana que sigue vamos a seguir. Hay cosas interesantes todavía que mencionar, que tocar aquí, pero yo no sé qué es lo que usted esté pasando, ya sea los que están aquí presentes o los que estén en su casa. Cualquiera sea la situación que hayamos pasado, necesitamos entregárselo a Dios, porque si no, el enemigo nos esclaviza. Y créame, hay personas que se vuelven manipuladoras incluso. Es algo horrible en lo que las personas se convierten cuando no le dan lugar a Dios. Pero vamos a hablar un poco más de esto la próxima semana. Solo quiero decirle que su dolor, su necesidad, lo que usted haya experimentado, que quizás lo ha tenido en amargura de espíritu todos estos años, necesitamos traerlo a Dios. El asunto es que cuando eso ya ha hecho raíces, necesitamos la ayuda de alguien más, porque el enemigo cuenta
y hay que traerlo a Dios para que podamos nosotros ser de ayuda y de bendición a los demás. No sé cómo. Ok, vamos a hacer una oración. Le vamos a pedir a los que están aquí presentes, si gusta ponerse de pie, hágalo. A los que están en su casa, que podamos hacer una oración, unirnos en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por todo lo que tú, mi Señor, has hecho. Si alguien quiere pasar, hermano, guarde la distancia y pase. Si gusta pasar, pasen, tengan confianza y hágalo. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú bendiga, Señor, la vida de todos aquellos que han escuchado tu palabra. No sabemos lo que pueden estar experimentando, lo que puedan estar pasando. Tu palabra nos enseña que se juntaron con David los afligidos, los angustiados, los que estaban en amargura de espíritu, pero ellos fueron sanados. David tuvo la capacidad de contagiarlos con ese amor de Dios para que fueran convertidos en personas de bien. Padre, que tu palabra haga efecto en la vida de aquellos que nos han escuchado. Que tú, Señor, libertes de cautiverios a aquellas personas que han vivido atadas quizás por años a un espíritu de cautividad, espíritu de rencor, de odio, de amargura, que puedan tener esa capacidad, Señor, de traer esas cargas, esos problemas delante de ti para que tú los puedas liberar. Te pido que tú bendigas la vida de aquellas personas que quizás por años han estado cautivos de algún mal pensamiento, de algún mal recuerdo, de alguna mala experiencia. Que tú, Señor, libertes con tu Santo Espíritu y que estas personas puedan tener la capacidad de venir a ti, para que podamos ser transformados y convertidos en hombres y mujeres conforme a tu corazón, capaces de poder ayudar a otros que están atravesando situaciones difíciles. Bendice la vida de aquellos que quizás estén afligidos, angustiados, porque quizás algún familiar, algún ser querido ha sido, Señor, afectado con el coronavirus. Aquellos que quizás están batallando con el trabajo, te pedimos que tú les des paz en su mente y en su corazón. Aquellos que no saben qué hacer, dales paz en su mente y en su corazón. Bendice y fortalece la vida de tu iglesia. Padre, que allá donde se encuentran puedan tener la capacidad de orar, de estudiar, de leer tu palabra, de alimentarse espiritualmente. Ayúdanos a traer toda carga delante de ti, toda frustración, toda angustia, todo dolor, toda aflicción, que podamos tener la capacidad de traerlo delante de ti y pedirte que tú, Señor, sanes nuestro corazón. Bendice la vida de tu pueblo, la vida de tu iglesia. Bendícelos y llénalos de tu gracia, de tu paz, de tu amor, de tu misericordia. Aquel que está afligido, que pueda tener alivio, que pueda tener paz. Aquel que está angustiado, que pueda tener felicidad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu pueblo. Gracias. En el nombre de Jesús. Que si su hogar va a ser la cueva de Adulam, que aprovechen el tiempo. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu pueblo. Gracias. Jehová, que con su poder